Bueno, breve reseña biográfica de Alejandro Duccini, periodista, especialista en deportes, trabajó para El Gráfico, el diario Perfil, CNN Radio, entre otros medios. Fue jefe de deportes en Infobae, ha publicado Mi Diego, La Palabra Hecha Pelota. En la actualidad escribe para Página 12, Fundación La Balandra, La Gaceta de Tucumán, entre otros medios. Alejandro Ansaldi es escritor y periodista, trabajó en distintos medios de comunicación, actualmente se desempeña como editor de deportes en el diario La Prensa y es docente de la Universidad Nacional de La Matanza, autor del libro Fútbol Ciego, el arte de volar como los murciélagos, editado por Ediciones Al Arco. Bueno, como decíamos, ¿dónde se encuentra la literatura y el deporte? Algo que, bueno, nosotros tenemos una larga tradición de autores, eh, los lugares comunes, Fontana Rosa, Ovaldo Soriano, Eduardo Galeano, incluso saliendo de nuestras fronteras, bueno, como Eduardo Galeano, ¿no? Como Juan Villoro, pero acá tenemos dos escritores que también apasionados por el deporte. Les doy la bienvenida, no sé cómo diferenciarlos y decirles Alejandros, Alejandro 1, Alejandro 2, o lo llamo por el apellido, Duccini Ansaldi, queda como una formación de un equipo, a Duccini Ansaldi, la saga central. ¿Cómo andan? Bienvenidos los dos. Están muteados, ¿eh? Están muteados. ¿Ahora me escuchan? Ahí está, perfecto, Ale, sí. Hola, Bueno, hola, buenas tardes. Están los dos. ¿Cómo andan? ¿Bien? muy bien. Bien, todo bien. Gracias por la presentación, gracias por este espacio, por la posibilidad de poder hablar de lo que se llama o se conoce como literatura deportiva, que como bien decía Gastón, es eh, el deporte y la literatura se encuentran creo que en todos lados, ¿no? Mm, Como vos mencionaste un montón de periodistas y escritores y el deporte ha tocado de cerca a Paul Auster en varios de sus libros, en varios artículos, incluso tiene un libro publicado con L'Eclésio en el que hablan del deporte. Ha tocado a Julio Cortázar con el boxeo, por ejemplo, a sí. Galeano que hizo tal vez el mejor libro de fútbol que existe, a Juan Villoro, mexicano, a eh, Montalbán, la lista de gente que encontró el camino para unir este deporte con la lectura es enorme y creo que hoy más que nunca el deporte sobre todo el fútbol tiene mucho que ver con la literatura. Y desde siempre el boxeo, que fue tal vez el deporte más literario de todos, ¿no? ¿Por qué crees, Alejandro Ansaldi, por qué crees, acá tira un adelanto ahí, por qué crees que el boxeo, que también, y el fútbol, ¿no? ¿Por qué crees que esos dos deportes son tan narrables literariamente? Primero, buenas tardes y gracias a todos los que están ahí del otro lado. Me encanta que haya gente interesada siempre en la literatura y en el deporte. No sé, me fascina y veo que eso va creciendo cada vez más y digo, bueno, qué maravilla. Y eso se nota en que cada vez hay más libros, más editoriales de deporte. Me abruma, yo ya no las... Antes conocía todas, empezó Ediciones al Arco, como mencionaba Ale, y, y cada vez hay más y más y más, y donde veas a alguien que se anima a lanzarse con eso. El fútbol y el boxeo, qué sé yo, me parece que es lo más primitivo que tenemos por ahí. Y, y la literatura es el arte de contar las cosas. Y como contamos el fútbol y contamos el boxeo, contamos la vida. Me parece que siempre hay una relación en eso. Yo cada vez que escribo algo intento eh, que me guste a mí. Y a mí me gusta la emoción, Mm. transmitir. La literatura para mí es transmitir y transmitir una emoción y de la manera más bella posible. Bueno, me parece que hoy cada vez hay más exponentes de esa literatura que, por ahí como decía Ale, que no mencionó el libro, era El fútbol a sol y sombra de Galeano, que para nosotros es el libro de literatura, porque lees eso y no sabes qué está leyendo, si es literatura, si es Borges, si es alguien que habla de fútbol en la calle. Y cuando vos perdés eso, me parece que ahí es el punto. Eh, no sé, Ale sabe mucho de boxeo más que yo. Yo estoy un poco enojado a veces con el boxeo en los tiempos ¿Por modernos qué? y ahí tenemos una discusión que se arma. Con otros colegas también. Yo soy más futbolero, pero bueno, en la universidad hablo de varios deportes
y los hago a los chicos escribir crónicas y bueno, eso, que arranquen con los sentimientos. Si a mí no me conmueve la historia, si no me mueve nada, ya pierde interés para mí. No sé, Ale, qué piensa, sé que le gusta el boxeo, incluso practica boxeo. No, yo creo que cualquier deporte se puede escribir. El boxeo me parece que es el más humano de todos porque tiene las condiciones como para que se escriba. Están las historias de boxeadores que por lo general, no todas, son tipos que vienen bien de abajo y terminan en el barro, se meten en el barro para ganar dinero y siguen en el barro para perderlo, ¿no? Y en muchos casos eh, terminan con las cuentas bancarias totalmente vacías. Mm. Me ha tocado entrevistar a muchos boxeadores eh, que lamentan no tener, no haberse quedado con nada de lo que ganaron, y sin embargo siguen para adelante, como que siguen golpeando o peleando para vivir, ¿no? Y el fútbol es cada vez más literario. Antes era imposible, antes el fútbol estaba considerado como un deporte para clases bajas, impopulares, nada intelectuales, y sin embargo siempre hubo literatura futbolera. Horacio Quiroga mismo escribió sobre el fútbol, solo que ahora se desarrolla mucho más. Bueno, mañana, por ejemplo, Alejandro Ansaldi va a presentar su segundo libro, que Gastón, vos no lo mencionaste, pero hay un libro, acaba de salir un libro de Alejandro Ansaldi que se presenta mañana, es el segundo libro, también de Ediciones al Arco, que es una editorial que se dedica al deporte, al fútbol sobre todo. Acá tenemos a Juan Pablo de Luca, entre los que están en la reunión, que ha publicado a pulmón a una saga que tiene que ver con el fútbol, que es su pasión, Mm. protagonizada por el médico Barbicano, y sigue escribiendo y va a sacar otra novela. O sea, hay cada vez más gente, solamente acá tenemos dos o tres contándome a mí, y vaya a saber si entre nosotros también hay alguien que escribe o que lee. Eh, Cada vez hay más gente que escribe, que lee, que publica sobre deportes. Y el deporte ya está inmerso en la sociedad, ya está parte del mundo. De hecho, el fútbol es para hombres, para mujeres, para chicos, para grandes, y es la industria tal vez más importante que más dinero mueve en el mundo, ¿no? Junto con dos o tres. Narcotráfico, armas, y después está el fútbol. O sea, el fútbol ya es algo que te lo meten hasta en la sopa. O sea, vos prendés la tele y Sí, tenés fútbol. Salís a la calle y sí, sí. tenés fútbol. La gente anda con camisetas de equipos de fútbol. En Argentina se usan camisetas de Real Madrid, del Barcelona o del Manchester sin ser hincha de ninguno de sus equipos. Entonces, No, no. Y lo que fue la manifestación popular el 2022 cuando salimos campeón del mundo fue increíble, ¿no? La masividad, esa cosa que solo despierta el fútbol, ¿no? Tal cual. totalmente, totalmente. Ahí, Ale Ansaldi, vos dijiste que en la universidad los chicos escriben. ¿Qué les pasa cuando les propones que escriban una crónica o algo, un relato épico sobre el deporte? ¿Les gusta, les interesa, se motivan? Bueno, acá voy a ser un poco pesimista. A los chicos les cuesta mucho. Yo no sé si se lee tanto. Creo que las generaciones más cercanas a la nuestra, las que estamos en esta sala, ojalá haya chicos jóvenes, más jóvenes Mm. que nosotros, no digo que no hay gente joven, pero yo me siento ya grande y, y Sos me grande. cuesta. Hay una charla de Sacheri que cuenta él en TED que le preguntan que quieren escribir y él les dice, bueno, yo veo que quieren escribir, pero ¿ustedes leen? Pregunta primero él. Y es lo primero que le digo a mis alumnos, ¿cuánto leen? ¿Qué leen? Y ahí empieza la primera gran barrera que tenemos que sortear en el aula. Leer mucho. Y bueno, de a poco les vas entrando con los libros, le mostrás a Galeano, le mostrás a Sacheri. Yo siempre lo nombro a Sacheri porque es para mí uno Conocido. de mis paradigmas, mi ídolo. Un modelo a seguir porque él cuenta de una manera muy sencilla algo que es muy atrapante. Y lo hace muy atractivo todo el tiempo con un lenguaje muy llano. Para mí escribir bien es eso. Lo difícil es hacer las cosas fáciles, como en el fútbol, tocar de primera a un toque. Como le decimos a los chicos cuando vamos a la escuelita, jueguen con cara interna un toque, el pase es un toque cara interna. Eso me decía un Mm. entrenador. Yo soy muy futbolero. Está Y la bien. escritura, yo lo digo a los chicos lo mismo. No quieran hacer la jugada de Maradona contra los ingleses. Primero denle un pase al 5 y que el 5 se la dé al 10 y que el 10 se la dé al 9. Bueno, en la escritura es parecido.
vamos con oraciones cortas, vamos buscando el lenguaje y el ritmo, y lo vamos a encontrar. Y pasa eso, pasa que al principio se enroscan, y cuando les vamos hablando de esto y corrigiendo y decirlo, ¿por qué si lo decís en 100 palabras lo podés decir en 20? Van a ser más lindas esas 20 palabras, les digo yo. Bueno, es un trabajo largo, duro, pero que está creciendo. Y sí, comparto, como decía, que hay muchas editoriales, que hay mucho fútbol, mucho libro de fútbol, de boxeo, de rugby, de tenis, pero sí que a la generación más nueva les cuesta leer. Por esto de scrollear, pum, pum, pasar. 3 segundos te da un video. 3 segundos y se van. Ahí en la escuela, en la parte de medios y arte, muestran Instagram, las redes sociales, cómo las trabajan los chicos, y es un segundo. Entonces, cuando logramos que agarren un libro y lean un texto, para mí es haber ganado un montón. Incluso voy en el tren con un libro y la gente me mira como algo raro. Por eso digo que me encanta esta charla y me apasiona y agradezco poder hablar de esto porque me parece que es re importante y que cada vez cuesta más. Para mí cada vez cuesta más que se acerquen a la literatura, si bien hay mucha gente que interesa, por eso estamos acá hablando de eso. Y con Ale, bueno, somos apasionados de que éramos chicos, pero me parece que no sé si los chicos quieren ser periodistas, nosotros somos periodistas deportivos, venimos de ese palo desde hace muchos años. Los chicos no sé si quieren ser periodistas y escribir primero para después llegar. Ellos me parece que quieren llegar rápidamente a los medios, a la imagen, ¿no? Es un Yo, tema. mi, mi primer título es periodista deportivo, estoy en el círculo de periodistas deportivos. Ya. Bien, bien, bueno, somos colegas. Estamos en lo Futbolero mismo. también. Estamos en lo mismo. Sí, es un tema la lectura. La lectura, el fomento de la lectura. Bueno, nuestra técnica de sala, Vale, es una gestora y promotora de lectura, además de tener librería. Ella puede contar de primera mano, ¿no? Lo que cuesta hoy, no solo ya la venta de libros, porque el mercado editorial está en un estado casi catatónico, sino fomentar la lectura, ¿no? Que los más chicos, los jóvenes, se acerquen a un libro, se tomen el tiempo, ¿no? Es lo que vos decías, no tan vertiginoso, tan urgente todo. La lectura implica una pausa, implica un ritual, cierta, no sé, armonización con el tiempo. Mira, Eh, perdona que te interrumpa. Para mí es como una costumbre. Voy a dar un ejemplo estúpido. Yo tomo el té sin azúcar. La primera vez no me gustó, la segunda vez me pareció mejor, la tercera vez no puedo poner azúcar, claro, porque me parece feo. Y con los libros pasa eso. Cuando vos lográs, a mí me pasa todavía que me gusta mucho jugar a la pelota. Jugar a la pelota. Es el momento en el que yo me abstraigo de los problemas, me olvido de todo y soy feliz como un niño, todavía tengo más de 50. Y cuando leo un libro que me gusta y me meto adentro del libro, me olvido de lo que está alrededor. Puedo ir en el tren y pueden estar gritando, y puede haber nervios, y puede haber una situación, no sé, incómoda. Y si yo estoy metido en un buen texto, me olvido de lo que está pasando. Y mm, por eso rescato la literatura y la lectura, y a mis hijos les hablo todo el tiempo de que hay que leer, porque eso que a veces un día no voy a poder jugar más al fútbol, porque ya no voy a ser viejito y no voy a poder, pero siempre voy a poder agarrar un libro. Eso espero, por lo menos. Si no lo puedo ver porque tengo algún problema de vista, lo puedo escuchar porque hay audiolibros, lo puedo claro, escuchar un audiolibro. podcast. Hay muchas posibilidades. Le pregunto a los dos si creen que, ¿por qué gustan tantos, entiendo yo, los libros deportivos o la literatura que habla de deporte? Sí, porque las narrativas deportivas conviven con algún género literario puntual. A qué me refiero con esto? Si rescatan tradiciones como lo que puede ser una autobiografía, una crónica, la épica, si eso es condimento suficiente para escribir una narrativa deportiva. Mirá, yo creo que es todo eso y más también, o menos también a la vez. Disiento un poco en cuanto a que los pibes no leen. Yo creo que sí que leen, solo que hay otros formatos de lectura. No solo leen papel, también leen en ebook, que yo también leo en electrónico. Los chicos leen en teléfono, yo no. O sea, hay nuevas formas de leer. Y capaz que en las escuelas de periodismo ya no alcanzamos a agarrar a los pibes que leen, sino que los pibes que leen están en otros ámbitos, pero existen los pibes que leen. Y nosotros, los que somos docentes, yo también doy clases de periodismo, eh, tengo la oportunidad de hacerles entender o de hacerles entusiasmar acerca de los libros, de por qué leer. Eh,
Creo que la crónica periodística, los deportistas son un poco los héroes de nuestro tiempo. Mm, Pueden ser o no impolutos, se los puede vender así, no lo son, pero son los héroes de nuestro tiempo, con sus defectos, con sus virtudes. Si no se leyera y si no se consideraría héroes a los deportistas, no habría tantos libros como hay de Maradona, como aparecieron desde su muerte, no habría tantos libros como hay en este momento de Messi, no habría un Foster Wallace que hable de Federer como experiencia religiosa, ni habría un librazo como Open, la biografía de Agassi que hizo Boehringer, un premio Pulitzer. Yo creo que se lee y creo que el deporte bien contado no deja de ser una historia humana y todo lo que es humano, cuando se cuenta bien, entusiasma para leer. Me parece que pasa por ahí la cosa. Yo te puedo contar la historia de Kempes, aburrida y no la va a leer nadie porque es aburrida. claro. Si yo te la hago entretenida, había una frase de Hemingway que siempre la tengo en la cabeza que es, no hay malas historias, hay malos periodistas. Y es cierto, si alguien cuenta bien una historia, por más aburrida que sea esa historia, puede ser hermosa. La misma historia contada por Juan Ford y contada por cualquier otro no es la misma historia. Juan Ford la sabe contar. Y creo que está en eso. Si un pibe se entusiasma con una buena historia, la va a leer. Si no le entusiasma, va a pensar o va a preferir ver la televisión o ir por otro libro o meterse en redes sociales. Claro. Pero, perdón, Hay, agrego, en nuestra época, hablo de hace 20, 30 años, los chicos no leen, tenía que ver con la televisión, por ejemplo. Siempre se dijo que había algún motivo para que los chicos no lean. Bueno, los chicos, yo cuando era chico leía a pesar de la televisión. Creo que hay muchos chicos que siguen leyendo a pesar de los teléfonos, los smartphones, las computadoras y todo dispositivo electrónico que hay hoy en día. sí, no quería que Genial. agregar a la pregunta que vos hacías, Gastón, es que hay una identificación, ¿no? Con el ídolo, sea jugador de tenis, un jugador o un equipo. Entonces, eso es una posibilidad buena para acercar esa preocupación que tengo yo, que alguien parece que no la tiene tanto, de captar a los chicos. Él dice que están, yo creo que no están tanto. No, Eh, la tengo la preocupación y los pibes de la escuela donde yo doy clases en Éter, les sí, cuesta leer, pero en otros ámbitos sí hay pibes que leen más. Y también tenemos que ser nosotros los formadores de lectores, me parece. sí, sí, está bien lo que decís. Y yo quería, y capaz que tiene un hilo conductor con eso, decir, por ejemplo, los libros de Borinsky de Gallardo, de Marcelo Gallardo, que es el biógrafo de él, Sí. me parece que acercaron a muchos pibes que por ahí no leían y que son fanas de River, y llegan a un libro de un tipo que escribe bien, y que a partir de ahí los pescás. Entonces vos escribís algo bueno de Gallardo, un tipo súper popular, que bueno, ahora no está a la buena, pero que lo ama, la mitad de los hinchas de River lo aman, y por ahí los enganchás desde ahí. Y entonces con el deporte pasa eso, puede ser con un Vos, vos- personaje. vos- vos decís que pueden ser lectura de iniciación. Total, porque el deporte además tiene eso que te decía, que puede hacerse a Cheli, que es bajarlo de una manera que por ahí para otros pibes es más difícil leer a Borges o a Cortázar, no sé, por nombrar a dos genios, y por ahí leer a Sacheri, que es otro genio, pero tiene otra manera de escribir y los puede acercar. Entonces, hacer una biografía de Agassi, como dice Ale, o de Gallardo, o las de Maradona, o Ale hizo un librazo de Maradona, por ahí el papá le dice al nene, Maradona fue todo, y el Mm, pibe vio a Messi nada más. Y entonces ese papá le da el libro de Alejandro, y se llama Mi Diego, es un libro hermoso. eh, y ese chico queda enganchado, y Ale lo escribe también, y también tiene eso de la sencillez y la claridad, y el toque de primera, como decía hoy, cara interna, pase corto, que hace que queden atrapados. Por eso también está bueno que crezcan estas editoriales, estos libros de deportes. Yo entro en librería, pero bueno, es mi vicio y es lo que hago, voy al lugar de deporte, pero mis hijos también ya van ahí. Y entonces agarran un libro. Y le digo, este es bueno, debe ser bueno, porque Bielsa parece loco, pero no está loco. Entonces les dejo eso en la cabeza y después quieren saber de Bielsa. Y bueno, y un libro y si está ahí cerca, está en mi mesita de luz, van y lo agarran. Bueno, eso es bueno para explotar la literatura, el deporte, para mí es genial. Bueno, es lo que me gusta a mí, lo que le gusta a él. Y creo que a la gente que está en la sala.
A ver, le voy a dar la palabra a Vale, que ella es promotora de lectura, que también nos puede contar cuál es bueno, su mirada sobre esto, y además es librera, ¿no? Si los jóvenes se interesan, cómo se promociona esa lectura, ¿no? Hola, ¿cómo andan? Sí, coincido un montón con lo de la biografía de Gallardo. La biografía de Gallardo se vendió muchísimo y acercó a padres con hijos. También la de Andrés Burgo, no me acuerdo exactamente el nombre, pero fue la final de River Boca, ¿no? La final de La nuestras final de nuestras vidas. vidas, sí. Bueno, esos dos libros fueron importantes en acercar al no lector, digamos. Se acercó público no lector para leer esos libros. Lo mismo pasó y pasa con los niños y la del Dibu. No sé si ustedes la vieron, una que supuestamente la escribió el Dibu Martínez, que es para chicos. Ah, Bueno, sí, ese sí. libro, después que se ganó el Mundial, que lo sacaron en tiempo récord. Ustedes imagínense que el Mundial se ganó en diciembre y para Reyes fue el libro más vendido de ese año. O sea, ese libro había salido en diciembre, se ganó el Mundial, se agotó después del Mundial y se vendió, se vendió, se vendió, se vendió. Fue un exitazo, fue como el bestseller de esa Navidad y ese Reyes para los niños, y son niños que en general no son lectores, pero se enganchan con ese libro. Y bueno, es una gran oportunidad porque después pueden seguir. Y así también funcionó con todo lo que tiene que ver con Messi, que se vendieron, que salió en el Planeta, no sé si se recuerdan, hubo uno que llamó La Tercera, ese se escribió, yo no sé cómo se escribió ese libro, pero de Gastón Edul con De Alejandro Alejandro Wall. Wall. Ese libro salió, creo que para enero. En menos ¿Cómo de un mes se hicieron? escribió, ¿eh? Literalmente en menos de un mes. En menos de un mes, y fue un libro que se vendió muchísimo. Después lo que pasó es que sacaron otro Planeta, ya con menos chance, que hacía como una mini biografía de Scaloni, de cada uno no me acuerdo cómo se llamó, el libro lo tengo acá. Ella ya se vendió menos, pero la tercera, ese libro de Wally Edul fue un éxito. Y Bueno, Edul hizo el de Messi y Wall hizo el de Jaloni. Mm. bueno, pero después el de Messi y el de Scaloni ya empezó a bajar un poco. Y ahora, bueno, también hizo Borinsky el de Scaloni, que por ahora viene muy tranqui. Pero para mí es un punto de partida y para mí los chicos leen, porque la escuela los obliga a leer. Los adultos leen menos todavía que los chicos. Los adultos nos encanta decir que los chicos no leen, pero por casa como andamos, acá leemos todos, ¿no? Pero a muchos padres vienen como horrorizados que los chicos no leen y yo los miro y pienso, ¿y vos te vieron leyendo alguna vez? Quizás estamos pidiéndole a ellos que en definitiva la escuela los obliga a leer. Igual se cae, la lectura como promotora, los padres están preocupados por los chicos lean hasta que leen. Una vez que el chico leyó, decae la atención del padre para que el chico lea. Pero los chicos se caen, a los 11 dejan de leer y después hay como un boom de nuevo en la adolescencia. Pero para mí el deporte sirve un montón. El legado fue otro libro que funcionó muy bien, que fue de básquet, sobre la generación dorada, que es una publicación, una autoedición, creo que es. Ese libro funciona muy bien. Open, de Agassi también. Ahora está saliendo todo Colapinto, no saben todo lo que hay de Colapinto. De Es un Colapinto hay fenómeno. de Colapinto para pintar a propósito del apellido, hay biografía de Colapinto, la autobiografía de Colapinto, eso también está. Claro, pero pasa que el deporte y las figuras deportivas, como ahora Franco Colapinto, son convocantes. Ahí hay algo que ya tracciona interés, ¿no? Las editoriales, por supuesto, se montan sobre esa personalidad eh, que ya tiene un público, ya hay casi te diría un éxito editorial asegurado con ese tipo de cosas. Y aparte de Sacheri, también agrego a Fontana Rosa. Es otro muy interesante para leer a la gente que le gusta el fútbol y que no es muy lectora, un libro de Fontana Rosa siempre funciona. Mm, ¿Puedo decir algo? sí. Es medio autorreferencial, pero tiene que ver con los chicos y con la lectura. Sí, yo llevé un poco el tema ese. Yo escribí un libro que se llama Fútbol Ciego, que es la historia de la selección argentina de fútbol para ciegos. Y, y me dio la oportunidad de hablar del deporte y la discapacidad.
y cuando la maestra en el colegio de mi hijo se enteró que estaba ese libro, que lo había escrito el papá de Vito, me llamaron para que vaya a hablar al aula. Y yo no te puedo explicar, eran 40 nenes que quedaron fascinados con lo que yo les contaba de cómo hay jugadores ciegos que juegan un campeonato, que después son campeones del mundo, que usan la camiseta de Argentina. Les conté las reglas, cómo eran, que jugaban. Bueno, nada, no quiero hablar de mí, solamente Sí, decir sí, que no, pero funciona. a partir de ahí los chicos cada vez que me ven me preguntan y todos querían y se enteraron que existe eso, que existe la discapacidad en el deporte, que se puede hacer deporte un pibe que es discapacitado y que hay libros de eso. Y bueno, se coparon mucho con eso y yo fui un rato a contar. Y ahora cada vez que me ven, cuando veo a buscar a mi hijo, me preguntan por el libro. Y bueno, es una manera de acercar. Entonces quiere decir que el deporte puedes acercar de muchas cosas y muchos valores, ¿no? Pues por supuesto, el deporte los tiene. Pero me dio esa oportunidad también. Para mí es un re punto de partida para los chicos, para que empiecen a leer. Eh, Siempre se lo digo a los padres y también ahora salió un manga, no sé si lo han visto, de Luciano Saracino, de Messi. Ese, ahora salió el primero y ahora salió el segundo, ese también está bueno. También para grandes, para los dos públicos. Yo creo que cuanto más haya, es mejor. Y bueno, y también es verdad que hay mucho de fútbol, pero hay poco de otros deportes. Ahí es como que hay menos. Eh, Es que Supongo que hay menos demanda también. somos futboleros, somos futboleros. Bueno, en Hay, España la literatura del ciclismo, por ejemplo, la rompe. claro, Eh, en España aman el ciclismo y hay verdaderas joyas. Yo he leído algunos libros de ciclismo que uno dice, ¿cómo pueden sacar historias de acá? Y las sacan. El ciclismo en la época de la Segunda Guerra Mundial dio para historias increíbles, tremendas, de ciclistas que escondían documentación para salvar judíos en el cuadro de la bicicleta. Eh, no sé, hay 20.000 historias del ciclismo que acá no trascienden porque no somos público de ciclismo. A nosotros nos interesa el fútbol, en Estados Unidos interesará el béisbol y en Canadá interesará otro deporte. Cada uno con su deporte, pero creo que cada deporte en cada país puede ser una puerta de entrada, es una puerta de entrada a la literatura y me parece que el deporte bien contado es una historia humana y toda historia humana es literaria, o sea, va en la novela, en el cuento y en la historia deportiva, va todo mezclado. ¿creen que la literatura deportiva de alguna manera también refuerza las identidades nacionales? ¿En qué sentido lo Sí, decís? No, esto de por ejemplo, la reafirmación vos decís, bueno, nuestros ídolos modernos, nuestros dioses contemporáneos son figuras deportivas, en líneas generales. Mirá, Sí, como la cosa de patriótica, lo que despertó el Mundial, lo que contaba recién Vale, bueno, fue un fenómeno de venta, porque trascendió la grieta de alguna forma, ¿no? Si lo deportivo de alguna manera, bueno, recupera ciertos valores de identidad nacional. y sí, vos fíjate que todavía seguimos recordando los goles de Diego a los ingleses. 40 años Claro, después siguen totalmente. siendo Una recuerdo popular. revancha, una revancha. Totalmente, totalmente. No fue una revancha en términos, si se quiere, futboleros y en términos eh, más simbólicos que otra cosa, pero revancha al fin. Al hincha de River, Lo- su patria, los dos goles, además, de ese claro, partido. claro. Encima fueron con 2 minutos de diferencia, 5 minutos de Sí. diferencia. Y se siguen recordando. O sea, no fueron los dos goles, fue todo lo que significaron esos dos goles. No fue el título mundial del 2022, fue todo lo que significó ese título mundial. Y en menor escala, al hincha de River, no es Gallardo en sí lo que le interesa cuando compra una biografía de Gallardo, es lo que significó Gallardo para el mundo River y para ese hincha de River que quiere leer a Gallardo y que quiere leerse a sí mismo. Yo leí una biografía muy buena hace unos años, 10 años, de Bocini, que es mi ídolo, y no leí la biografía de Bocini porque ya la conozco. Estoy leyendo a Bocini y estoy leyendo mi historia como pibe, como hincha de Independiente y como testigo de la mejor época de Bocini con todo lo que significó el ir a la cancha con mi viejo, crecer en la cancha. Y creo que cada uno tiene su patria en eso, ¿no? Su patria en la selección, entonces lee los libros sobre selección en Gallardo y encuentra su espejo, su propia patria, y eso es lo que se busca en el libro.
me parece, en el deporte. Y el deporte da para mucho de eso. Yo me puedo identificar más Ahí, con Gallardo que con Borges, no sé. ahí Claro. comparto totalmente lo que está diciendo Alejo. A mí me pasa con un libro hermoso que se llama El Partido, que para mí, no sé, debe ser el de Andrés Burgo, no sé si lo mencionamos ya. El partido es el Sí, sí. partido de Argentina-Inglaterra, ¿no? De 1986, los 2 goles de Diego. Y yo no puedo, cuando lo leía ese libro por primera vez, no podía creer el trabajo que había hecho Andrés, porque si vos pensás hacer un libro de 300 páginas con un partido de fútbol, Mm. porque no era un partido de fútbol, era un No, no era, montón de claro. cosas. Y a mí me llegaba tanto al corazón, además que está bien escrito, y que yo soy periodista, entonces ya cuando leo y soy docente, pienso en cómo lo hizo, cómo escribió, cómo es que trabajó, investigó, llegó al dato para escribir media página, cuánto habrá elaborado todo eso en mi cabeza está, mientras voy leyendo, pero lo puedo disfrutar. ¿Y qué me pasa con eso? Lo que dice Ale, soy yo, porque yo cuando Diego hizo esos goles, yo iba a primer año en la secundaria y salíamos con todos los pibes corriendo a ver los partidos de Argentina, y cuando Diego hacía cada hazaña, eh, era mi infancia, era mi adolescencia, era mi primera novia, y soy yo, y es el partido contado en un libro. Entonces está ese arraigo, ¿no? Que, como dice Ale, él se buscaba en esa biografía de Bocini porque se veía él con su viejo. Y dice, no es que no conocía a Bocini, ¿qué más le podían contar? Él sabe todo de Bocini. Y bueno, cuando yo leía el libro de él también, lo mismo, ¿de qué me va a contar nuevo? Y pueden contarse cosas nuevas, se pueden contar lindas. eh, y con el deportista pasa eso, es un héroe. Por ahí, ayer hablaba con un compañero en el diario y pensábamos, cómo la gente idolatra y dónde los ponemos nosotros, ¿no? El dinero que ganan. Pensamos en Messi, pero bajemos a cualquiera, no sé, de Paul, y vamos más abajo, los que juegan en River y los que juegan en Lanús. ¿Y qué hacen los tipos? Llevan la pelota con los pies de un lado para el otro. Si lo queremos simplificar a lo más llano. ¿Qué hacen eso? Hay otro tipo en el campo que lleva un tractor y lleva semilla de un lado para el otro. Pero por ahí no nos identificamos. El héroe es ese tipo que lleva la pelota. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque es un deporte que nos gusta a todos, porque jugamos desde chiquititos, tenemos la pelota abajo de la cama, por lo general, hay gente que no, hay chicos que no. Pero eso de Maradona, a mí me conmueve más por ahí que a los chicos de Messi. Ayer escribí algo de Messi y Maradona por esa comparación absurda histórica. Eh, y bueno, por ahí a mí hay algo que me gusta. Si tengo que elegir, y los pibes en la universidad se enojan, si tengo que elegir, elijo a Maradona, pero desde el juego, no desde de la persona, hablo desde lo lúdico nada más, y digo que era más estético, más lindo verlo. Messi es el mejor, no me tiene en contra, también es muy lindo todo lo que hace, y es una topadora que gana partido. Diego, para mí era la estética, y eso es la literatura. Cuando un libro tiene está mejor escrito, Diego escribía mejor que Messi. Me identifica eso, y por eso ese libro me gusta tanto, creo, y además todo lo que pasa en el Mundial aquel. Sí. También leí los de ahora y también me conmueven los de ahora. Pero hay una cosa que tiene que ver también con la infancia, con lo que crecí viendo y leyendo. Me No, gusta, me también tiene gustó. que ver, me parece que hablamos del partido de Andrés Burgo, ¿no? Eh, y tiene una comparación muy sólida con el libro de Javier Cercas, Anatomía de un asesinato, creo que es. Sí. Y también es a partir de un segundo hacer una historia, que lo hace también muy bien Juan Ford, lo hacía Juan Ford muy bien. Y por eso digo que si la historia está bien contada, puede ser tan emocionante la vida de Maradona como la vida de un personaje triste, aburrido y anodino como cualquiera que tiene Dostoyevsky, que hace de un ruso que no hace nada una gran historia. Entonces, me parece que el gran desafío no está en qué hay que leer o quiénes leen, sino en escribir lindo, escribir bien, mandar un mensaje y atrapar al lector. Lograr que el escritor atrape al lector. Creo que ahí está el gran secreto. O sea, como lectores no podemos esperar que nos dejen todo servido. Y como escritores tampoco. Me parece que tenemos que atrapar al lector. Hay también la literatura, la literatura deportiva, también un espacio para la memoria. Digo, cuando pensaba en la charla de hoy,
y en este tópico, ¿no? Deporte y memoria y literatura. Bueno, la verdad que no, llegué a algo que no es literario, o sí, que es la película de Adrián Caetano, Crónica de una fuga, que habla sobre el caso de Claudio Tamburini, ¿no? Sí, Detenido en la mansión Seré. Bueno, pero allí sí. hay también, ¿no? Allí hay también un relato, hay narrativa ahí en esa. Y todo lo que pasó también con el Mundial del 78. Hay también un reservorio de la narrativa deportiva respecto de la memoria, de nuestra Sí, memoria. totalmente, totalmente. El Mundial 78, hay un libro tremendo que tiene 800, 900 páginas, que es de Matías Bauso, se llama 78, Valeria lo debe conocer, tiene como 10 años. Tengo entendido que ese libro le quedaron muchas páginas afuera. Y es el libro absoluto y cuenta todo, y es a la vez que un relato futbolero, es el relato de un país. Y el Mundial 78 sigue siendo el relato de un país, porque no, es imposible separar al fútbol de lo que era Argentina en ese momento. Eh, no sé, tiene todos los condimentos. Un partido de fútbol con gente detenida, desaparecida a 300 metros de la cancha, que inclusive gritan los goles de la selección. Gente muerta, todo ocurriendo en un mismo país. Entonces, sin dudas que hay una historia, el deporte cuenta las historias que van más allá del deporte en sí. Y yendo a lo periodístico, literario, si se quiere, Ezequiel Fernández Murs los miércoles, los jueves en Mm, papel, en La Nación, eh, cuenta mejor que nadie el mundo a través del deporte. Cuando comenzó la guerra Ucrania-Rusia, recuerdo, la mejor nota de la guerra la escribió Ezequiel Fernández Murs del deporte, contando el tenis, contando las sanciones al equipo ruso, sí. que no son las mismas que hay ahora entre Palestina e Israel. No, no, no. Esa injusticia no se da ahora y se daba antes. Bueno, Ezequiel lo que hace es contar con herramientas literarias, que es su forma de escribir, al mundo a través del deporte. Y no hay mucha gente que lo haga. Y él logra, nos confirma que sí, el deporte sirve para contar al ser humano en general. Cuando a mí me preguntan a veces los chicos de la universidad quién es el mejor periodista deportivo, argentino, yo digo que es Ezequiel Fernández Mur, que es amigo de Alejandro, por algo se juntan los buenos. Y Los habilidosos. claro, Nada. Ezequiel, como dice Ale, cuenta la actualidad a través del deporte y, y hace investigaciones también que son impresionantes. Él cuenta mucho del Mundial 78, que él empezó a trabajar en esa época en una agencia de noticias. Y él iba viendo lo que iba pasando y trataba de contarlo. Mucho coraje, pero además que es un escritor increíble. Eh, para mí hoy es el mejor periodista y además tiene libros impresionantes, como Dígame Ringo, debe ser de los mejores libros que yo leí también. Y quería mencionarlo porque ese amigo de Ale, Ale sabe más cosas de Ezequiel, no nos quiere contar. No, 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 digo, Ezequiel, coincido que es el mejor periodista deportivo. De hecho, acá sacaron un libro sobre Menotti, que es y empieza con la dictadura, ese libro de Menotti, que salió este año, a principios de este año, empieza con la dictadura. O sea, es imposible hablar de Menotti sin hablar de lo que pasó en el 78 con el Claro. Mundial que gana Argentina. Repito, siempre se puede contar a través del deporte. El deporte es una excusa para contar al género humano. No sé, hay gente que no sabe, que no es periodista deportiva, ni escritora, ni se dedica al deporte. Eh, Creo que es Lafon, el apellido de la autora de una biografía novelada sobre Nadia Comaneci. Valeria lo sabe más que yo. Creo que es Lafon el apellido. Cuenta la vida de Nadia Comaneci de una manera espectacular. Eh, y eso también es el deporte, ¿no? O sea, contado por alguien que no es periodista deportiva. Eh, no sé, yo te puedo contar la historia de bien o mal o más o menos de un barra brava y está en el deporte y no es parte del deporte, pero es una historia de vida. Me parece que es eso. Nos estamos dando cuenta y estamos disfrutando de buenas lecturas humanas a través del deporte. Antes no pasaba, me parece que se abrió una ventana muy grande ahora. Lo de los barras funciona. Libros que han salido sobre eso hay. El de Gravia es uno que
hay interés y también otros libros que funcionaron bien son los que tienen que ver con Guardiola, con Sí, las son técnicas. varios. Son varios, no tiene que ver con técnicas que tienen que ver con, no sé muy bien esto, tácticas, estrategias para directores técnicos. Bueno, ese es como otro segmento que también hay libros sobre eso. Bueno, de hecho, en Sí, uno de los de Guardiola, Noel Gallagher de Oasis hace el prólogo, que Sí. es un Claro. enganche para. Bueno, ahí se junta música y deporte, ahí está de vuelta. Ahí esa es En otra la dimensión literatura, también, sí. sí. y porque crece cada vez también más, me parece, perdón si interrumpo, el interés de la gente que ve fútbol, cada vez se ve más fútbol, en el análisis del juego. Entonces se habla mucho y se quiere saber qué piensan los grandes cerebros, qué piensa Guardiola, qué piensa Bielsa, qué piensa Gallardo. Hay como mucho más conocimiento de eso del futbolero en general. Antes, si el tipo iba a la cancha, miraba el partido y no sabía quiénes jugaban, ni más o menos, 4-4-2. Pero ahora la gente que ve fútbol quiere saber por qué cerró el 3 atrás del 6, por qué le van a presionar alto, por qué salen jugando desde abajo como hacía Guardiola y todos quieren hacer lo mismo. El hincha quiere saber más y también es otra excusa también para acercarse a la literatura. Bueno, ver qué es lo que quiere la gente. Ah, quieren saber de táctica. Bueno, hagamos un libro. Vamos a verlo a Guardiola. Acá hay un montón de gente que sabe muchísimo, muchos entrenadores del ascenso mismo que saben muchísimo. Y son oportunidades. Si queremos eso, de aprovechar eso, de acercar a la gente a la lectura, me parece. Bueno, Hola, uno también sí. que no lo mencionamos, perdón, perdón, perdón. No, 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 habla, tranquilo, sí, sí. No, era pequeño. Tampoco era periodista deportivo, pero Osvaldo Soriano contó el deporte de una manera Sí, claro. increíble. No lo mencionamos y fue, creo que, uno de los primeros, fue contemporáneo a Galeano, Eduardo Galeano, y contó el deporte como muy pocos. Sus aventuras, algunas de ficción, otras reales. Recuerdo la crónica literaria que hizo cuando murió Monzón y fue increíble. Estamos hablando de otra Argentina. En 1995, el macho, el tipo golpeador, estaba bien visto, no es el Monzón de ahora, pero contó la vida de Monzón de una forma literariamente hermosa. Y Soriano habló esa fuerza. Soriano contó al Maradona del 94 en el Mundial, el de me cortaron las piernas, y contó historias de ex jugadores de San Lorenzo que fueron sus ídolos. Y contó la mejor crónica que hay sobre Gatica, la hizo Osvaldo Soriano, a los 10 años de su muerte, creo que fue. Este, Así que el deporte está bien contado, es súper humano y súper atrayente. Yo creo que cualquiera que lea esa crónica de Soriano sobre Gatica se termina enamorando no solo del boxeo, sino de Gatica, de Soriano y de la lectura. Hablando de eso de las identidades, vos hablabas recién de lo de Soriano y Monzón, es verdad, era otra época. Sí, y esta es la última, después ya habilito para que la gente se desmutee, participe, hable, charle, cuente lo que quiera. Si crees que hay en la literatura deportiva o en el deporte, pero estamos hablando de las narrativas, hay una especie de configuración del imaginario de lo que es lo masculino o lo femenino, ¿no? Pero eh, en estos contextos socioculturales que vivimos, ¿no? Si hay como una especie de exacerbación, ponele, de lo masculino, de esta cosa del barrio, de las identidades culturales, ¿no? Yo creo que lo masculino está prudentemente perdiendo terreno. Está ganándolo, por ejemplo, hubo también muchos libros sobre el fútbol femenino que antes era impensado. Hay muy buenos libros de fútbol femenino, como el de Mónica Santino, Las Pioneras. O sea, recuerdo un montón de libros. Inclusive hay libros no recuerdo el nombre de la escritora ahora, salió hace muy poco, creo que lo conté en La Balandra justamente, sobre el rugby femenino, cómo el rugby salva a las chicas de una cárcel en San Martín, provincia de Buenos Aires, las incentiva a hacer algo productivo con ellas mismas. No puedo recordar Aguante las pibas, creo que se llama el libro. No Vamos las recuerdo la pibas autora. de Agustina Caride. Sí, ese Vamos, mismo, vamos las gracias. pibas. Muchas gracias. Ese es un librazo. Y Sí. Agustina se metió en la cárcel y habló con las chicas.
y contó, y es una forma muy emocionante de hablar. Antes hubiera sido impensado que se cuente a unas mujeres jugando al rugby, que las mujeres jueguen al rugby, no solo se las cuenten, sino que jueguen. Y yo creo que hay una tendencia, por suerte, a cambiar aquello de el fútbol, el deporte como una cuestión machista, para ser más equiparada. Y ojalá que siga habiendo más historias de mujeres deportistas, que no... Nos falta todavía un buen libro sobre Gabriela Sabatini, por ejemplo. Nos Sí. falta un buen libro sobre Sabatini. Eh, un buen libro sobre las leonas, qué sé yo. Luciana, sí, iba a decir, Luciana Aymar no hay un libro, o es una autobiografía, ¿no? Una Me parece. autobiografía que Una tiene ya 10 autobiografía, años. Sí. sí, Pero falta un libro más de las leonas, un de las reconocimiento leonas. mayor a lo que fueron las leonas, por Sí, tal ejemplo. cual, sí, por supuesto, sí, sí. Esas cosas. Pero vamos Falta, camino, creo que hoy falta me sería la... un libro de la Peque Pareto también, ¿eh? Sí, Bien. no, seguro. Hay el gran Hay libro de la muchas Peque mujeres, Paredes. hay muchas mujeres para hacer libros, sí, sí. Pero va a haber, cada vez se escribe más. Yo quería, no sé si te saco del tema, pero me estoy acordando de Hernán Casiari, porque no lo mencionamos, y a mí me parece también otro escritor del Claro, momento genio, que, genio. que no podemos dejar de nombrar. Y una cosa que hago con los chicos, les hago escuchar a veces cuentos de él. Busco en el teléfono, le pongo un cuento y habla Casiari y Hernán. Y hay cuentos como Messi es un perro, que es una maravilla. Y que se lo hice escuchar otro día a mi hijo y le digo, mirá lo que se puede hacer y simplemente mencionando esto. Una esponjita, un perro, Messi es un perro. Y bueno, el género de cuento a mí me encanta. A mí me gusta escribir cuentos. Y nada, me parece apasionante. Eso también les cuento a los chicos y trato de enseñarles. Eso de el principio, el desarrollo, el desenlace y que el viaje es el cuento. Y el libro es el viaje. Después es importante el remate, está bueno, atrapar en la primera línea, pero ese viaje, saber contarlo, es un arte. Y me parece que cada vez se hace más y mejor acá en Argentina. Eh, Me parece que es un lugar que hay que buscar también. Mm. Ahí escribe Sonia Budazzi, nos alegra que esté Sonia acá hoy con nosotros. Saludos a todos, creo que es muy incipiente aún el abordaje con equidad de género en relación al deporte. La presencia de mujeres, autoras y personajes deportistas es todavía muy marginal. Eh, Hay un no- libro que escribieron todas chicas que es de cuentos. Ali se va a acordar el nombre, no me acuerdo del libro. Son todas periodistas deportivas y escriben un libro que son todos cuentos, que está bueno y que fue como uno de los primeros. Ahora no lo tengo en la biblioteca y no me acuerdo el nombre. Sucias de caucho, dice Eh, Sonia. Puede ser. Debe ser ese. lo desconozco, coincido con Sonia, bueno, también coincidimos en la cancha. Coincido que falta un montón. Sonia es de Independiente. Sonia es de Independiente Es también. de las buenas, sí, 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 es de las buenas. Ajá. Sabe, sabe. Me imagino que te habrán chusmeado que yo soy De la de los contra. de los que estamos ahora, los que le ganamos a River y estamos fanatizados por Gustavo Costa. ¿Y en fútbol de quién sos? Ah, No, todo no, rojo, sí, todo rojo, dice, mirá Sonia, sí. no, yo creo que Vamos, sin duda falta mucho para hacer de literatura deportiva femenina, falta un montón. no, Pero no, hay quienes la puedan hacer y ahí está, pelota de trapo 3 sí, Pelota ese de es. trapo 3 sí. Tres autoras, ¿no? Eran autoras, sí. No, 3 es el número 3 del libro, eran Pelota de trapo eh, 3 que era tuvo, una tuvo colección. claro, primero, segundo, eh, lo hizo un periodista que, bueno, tampoco me acuerdo el nombre ahora, muy conocido en el ambiente, y con Ariel Sher lo fueron gestionando y salió el Pelota de Trapo 3 que eran todos textos femeninos. Bueno, Ariel Sher también, ¿no? Un gran Sin periodista duda, sí. deportivo. La lista se expande, ves que vos hablás y Es llegás a que las sí, 5 se de la mañana. conectan, sí, sí, sí. Bueno, hablabas vos de Gatica, ¿no? Y la referencia mía enseguida con la memoria fue una película y Gatica, bueno, cómo no hablar de Fabio también, ¿no? Con esa película, el peliculón que hizo de Gatica, Hermoso, ¿no? sí, 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 Eh, hermoso. el Película prólogo de tremenda, Oscar tremenda. Pinel, sí, terrible, terrible, actualmente también. No sé si alguien quiere decir algo, comentar algo, charlar, esto está abierto. Por ahí para escuchar a De Luca, que también es un escritor deportivo que está haciendo la saga, le damos la bienvenida, a ver, quiere.
nos cuenta su... Nosotros, yo Hola, trabajo perdón, iba a no sé decir si porque sale, ¿está saliendo ahí? Sí, sí, porque porque Dinota toqué puso sin querer. Alejandro Apo. Yo trabajo hace 25 años en Radio Nacional y tuve el privilegio de conocer a Alejandro Apo, porque estuvo mucho tiempo en la radio. Eh, bueno, no, un tipo que divulgó como nadie, ¿no? La literatura deportiva, que también ayudó de una manera. Bueno, Sacheri le reconoce a él, ¿no? Totalmente. Oh, Todo con El- afecto. sí, exactamente. le Perdón, De agradezco. Luca, ¿eh? Sí, sí, tal cual, sí. Otro Sí, hincha del yo Rojo, creo ¿no? que ¿Cuántos hinchas del Rojo? ¿Claudia Piñero es hincha de Independiente también? ¿Sonia? No, Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. me estoy muriendo en este momento. No, 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 todavía no. Vas a ver Racing No, que campeón y te vas a perder. últimamente estamos acostumbrados. Sí, Ah, sí, van bueno. a salir campeones también. No, no, eso me hace como que me decís una yeta ahí. No, no, son campeones, van a ganar todos los partidos. No, para que estoy haciendo cuernito como mostaza, ¿no? Perdón, De Luca, perdón, Juan no, Pablo, no hay no. problema. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias, Juan Pablo. Pues estábamos, ¿cómo estás? Porque tenía problemas de señal, tuve que cambiar de aparato. Bueno, yo vengo haciendo una saga larga, quizás la más larga que hay hoy por hoy, hasta te diría que a nivel internacional de, de- de- de historias noveladas futboleras, con un médico excombatiente de Malvinas que se va metiendo en un enredo tras del otro. Eh, y he tocado así desde Barra Bravas hasta el último, con el VAR de por medio y una conspiración alterando al VAR. Eh, Hay veces que, ¿no es cierto?, la realidad supera a la ficción que a uno hasta se le puede ocurrir. El primero de esos libros fue Misión Tilcara, que era un secuestro para lograr que fueran los jugadores del 86 a Tilcara y así pudiéramos romper esa leyenda, ese mito. Respecto a todo lo que decían, sí es cierto, creo que hay dos vertientes. Una es la parte, llamarle, de libros técnicos, tácticos, el pizarrón de, no sé, del Cholo Simeone, la biografía de Gallardo, eh, eso que hace mucho la gente de Libro Fútbol. Eh, y otra cuestión me parece que es, por ejemplo, lo del editorial ¿cómo es? Del Arco, que no me Al sale arco, ahora, sí. al Arco, que es justamente noveladas. En general, yo creo que lo mejor que se ha hecho en Argentina, por eso en cuentos cortos, grandes novelas futboleras, a mí en lo personal no me cierran. Yo creo que Sacheri es muy bueno en los cuentos, ya creo que con Alejandro una vez lo charlamos, pero las novelas futboleras no me terminan de cerrar las violentas, pero bueno, son gustos. En general, la literatura argentina, los grandes han sido Cortázar o Borges haciendo cuentos y no novelas. Eh, lo mío es algo atípico, pero justamente busco eh, capítulos muy cortos para que los lectores actuales puedan leerlo, no se pierdan. Hoy hay muy poco tiempo, te suena el celular cada 2 minutos. Mientras estábamos en esta conversación, yo tuve que frenar 3 o 4 conversaciones y creo que a casi todos le pasa lo mismo, llamadas. Entonces hay que tratar de tener un estilo ágil y cortito como para que el lector pueda entrar y retomar la lectura. Ya es muy complicado esos libracos de, no sé, de 1000 páginas, yo pongo, por ejemplo, no sé, de autoras de los últimos años, Almudena Grandes, con esas descripciones y calidad enorme, pero que necesitabas horas de abstracción para poder leerlo. Entonces, me parece que hay que ir por ese lado. Y sí que abre, yo he tenido respuestas de muchos chicos jóvenes diciéndome, a partir que leí un libro tuyo, ahora empecé a leer otras cosas. Entonces, eh, aunque sea hacer un Harry Potter futbolero para que sirva a que la gente entre a leer, está buenísimo. Hoy justamente un profesor de un pueblito chiquito por Ledesma, en Jujuy, iba a regalar un libro mío al mejor ensayo que habían hecho, digamos, cerrando
un segundo ciclo de literatura en el secundario, en una escuelita rural. Entonces, yo creo que ahí está más el orgullo y lo lindo de todo esto, que a veces las superventas o las super descargas. Yo tuve ese fenómeno extraño en plena pandemia cuando regalé, digamos, libre mis dos primeras novelas, y Olé sacó 2 páginas completas, color de Gallardo con la novela, y se vendieron, no sé, los 300, 400 ejemplares que había en Mercado Libre ese día, y se bajaron, hubo como en total como 30.000, 35.000 descargas del Fantasma del Bernabéu, y si yo lo viera el Fantasma del Bernabéu hoy, casi que lo bajaría de mi saga, porque si querés es una cosa media delirante. Pero bueno, son los fenómenos, como explicaba Valeria, sobre difusión, que de pronto un librito para pintar, o que alguien se lo hizo no sé, un escritor, ¿no? Un ghostwriter se lo hizo al Dibu, venda miles o millones de ejemplares, qué sé yo. Todo es válido, pero una cosa es por ahí, ¿no es cierto?, lo comercial, y otra cosa es tratar de hacer de algún modo literatura. Ah, gracias, Juanpi, ¿eh? No, por favor. No sé si alguien quiere decir algo, comentar algo más. Carolina, ahí. Bueno, ¿Cómo yo está? no soy ni escritora, soy lectora y me encantó este encuentro donde nombraron a todos mis favoritos. Quiero Mm, decir una cosa, soy un poco menor que Fontana Rosa, pero soy de esa generación y fui testigo del mejor cuento de la historia del fútbol, que fue 19 de diciembre de 1971. Eh, Quería, y además al compañero de Luca le quiero comentar que hay una novela justamente de Fontana Rosa, que es el área 18, donde hay un partido en África, en la República de Congodia. Este, Simplemente quería agradecerle a todos por haber traído a estos grandes escritores al corazón de los lectores, como yo. Gracias. gracias a vos, Carolina. Hubiese sido falta Alejandro Gol acá para compensar un poco, ¿eh? Y No soy sabía tanto. canalla, obviamente. ¿Eh? Y soy canalla, obviamente. Ah, canalla. Bueno, estás contenta con la copa, ¿no? Sí, bueno, pero es polémica. es Para polémica esa Gastón, copa. para No Gastón, hubo la un vas a complicar. espaldarazo, no hubo un espaldarazo, hubo espaldas. Hubo falta, sí, claro. Muy bien. En el pasillo de Te estás estudiantes, metiendo sí. en un quilombo, Gastón. Para acá. Otra cosa importante que me pareció, que creo que Alejandro escribió una nota para Simut, que es sobre este encuentro que se hizo de literatura deportiva, y ahí sí me llamó la atención la cantidad de editoriales y de gente que está haciendo libros que tienen que ver con el deporte, más marginales, ¿no? Con estos bestsellers que salen para la ocasión y demás, que son como dos mercados distintos, pero sí me pareció que muy importante que haya tantas editoriales publicando libros sobre deportes. Me parece que eso es importante también. Es increíble la cantidad de libros que salen, es Mm. increíble. Libros pequeños, editoriales pequeñas. eh, todos todos los meses salen un montón de libros. ¿Y cuántos proyectos hay que quedan en el camino, no? Porque no hay lugar, pero y muchos escriben en la web directamente, pero el deporte está recontra presente. Hay varias Nosotros, ferias que se hacen, hay un montón por año ya solamente de libros de deporte. Y nosotros porque se ven más los que se hacen en la capital, pero ahí en el conurbano, yo vivo en Morón, y se hacen en el Gorki Grana que hoy mencionaba Gastón, se hacen ferias de libros de deporte solamente, en Hurlingham, en Ituzaingó. Es un fenómeno cultural maravilloso y que crece y crece. Quiere decir que ¿por, hay interés, y eso es lo que a mí me pone muy por- contento. por qué les parece que esta proliferación de editoriales, de pequeñas y de publicaciones? Porque se busca buena lectura, porque hay buenos escritores y porque hay mejores lectores, me parece. Hay un público ávido de lectura deportiva o de algo vinculado al deporte, que es lo más humano que tenemos, o lo más tangible en el día a día, y que siempre se estuvo menospreciando. Durante mucho tiempo se pensó que la literatura era para un estatus de persona culta y se la minimizó, no sé, había cuando un libro de autoayuda o cualquier otro libro se vende
lo peor que decimos es una grasada, qué sé yo, y nada que ver. Lo importante es que la gente lea, cada uno encuentra Claro. en qué leer. Pero me parece que no hay que, se tendría que terminar eso de juzgar el libro según si es bueno, si es malo, si es populacho, si es berreta. Sí, Si a una sobre, persona la... sobre los bestsellers también había ese tópico, ¿no? Esa cosa peyorativa de Totalmente, bestseller, sí, 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 sí. totalmente. Y hay lo bueno es que hay historias para cada lector y ahora también en esas historias está el deporte. Y por algo interesa, o sea, la gente eh, le, le gusta. Y ahí pregunta Sonia, ¿quién quiere ¿A quién responder? ¿Cuál piensan que es el mayor riesgo o vicio al narrar sobre deportes? Digo, lo que ven que no les resulta atractivo o como escritores ponen atención en evitar. No, tratar siempre de evitar el lugar común, pero como dice Ale, sí, yo no tengo que hablar a todo el mundo, tengo que hablar a alguien, y seguro que hay alguien que le interesa lo que estamos contando. Eh, a mí no me gusta eso, no sé, ver el lugar común, de lo que ya se dijo, tratar de buscar algo diferente. Es difícil porque pareciera que todo está escrito, que ya está todo hecho. Pero una vez con Ale tuve una charla y le dije, yo había escrito el libro de los murciélagos, le dije, quisiera escribir, no sé, de los Paralímpicos, pero me parece que vuelvo a caer sobre el tema. Y él me dijo, ¿y qué? Y si escribís de Messi, ¿no podés, no escribís una nota sobre Messi en el diario? Y le digo, pero se escribió tanto, pero siempre se puede escribir, dice, porque tiene que ver con cómo lo escribís, con la mirada que le das, y alguien Claro, le va a apuntar y va a sentir eso que vos estás escribiendo y se va a identificar. Siempre se va a identificar alguien con un texto que vos lo escribiste, y sabés escribirlo, si está bien hecho, y si le das un trabajo bien elaborado. A alguien le va a interesar, me parece que ahí está el secreto. Yo no quiero que todos lean el libro, sí, bueno, mejor, que lo leen todos. Pero eso es medio utópico. Yo tengo que hablarle a alguien. Y seguro que hay mucha gente que se identifica. Me escribe gente por los libros que pude hacer, tuve la suerte. Que usted no pensaba que le podía generar a otra gente eso que por ahí con una palabra, con una historia bien contada le genero. Voy a contar algo breve. Ayer leyó un chico un libro mío que se llama Paralímpicos y me dijo, me escribió por privado, conoció mi teléfono y me escribió, a mí me hubiese encantado que alguien hubiera escrito un libro como este, porque yo tengo un hermano discapacitado, que ya no está más y hace muchos años no existía esto. Bueno, este no existía esto, me parece que es lo que dice Ale, ahora existe más, y hay lectores, y hay gente. Y bueno, hay que buscarlos, quizás, escribiendo historias. claro. No, yo creo que, en base a lo que pregunta Sonia, lo más aburrido para mí es cuando te ponen números, datos, datos, a los 29 minutos, tal hizo tal gol, el partido. Estos datos me aburren un montón. Me gusta encontrar lo que encuentro mucho Juan Ford, ¿no? El personaje secundario, el hecho secundario, alguien que me cuente qué hubo detrás de un hecho principal. Eso es lo que más me gusta encontrar. Lo que no se ve, ¿no? Yo siempre le digo a los chicos cuando hacen crónica en el aula, le digo, cuenten lo que no se ve. Acá estamos nosotros, desde los bancos, la compu, los dos profes, el pizarrón. Cuéntenme lo que está pasando acá, pero lo que no se ve que está pasando acá. Y bueno, eso también es lo que a mí me atrae como Ale. Lo obvio, no, hay que ir por lo que no es obvio. Que por ahí lo estamos sintiendo, quiero que sintamos lo Claro. mismo. Por ahí lo estamos sintiendo, pero bueno, hay que contar eso que se siente. Cuando vos lográs contar eso que se siente y lo llevás al lugar y sentís el olor y el calor y la temperatura que había ahí lograste una buena historia. Y de eso nos pasa. Si yo agarro un libro y no me lleva a ningún lado y yo no me identifico y no me genera nada, eso me aburre y busco otro libro o otro autor. Dice Juan Pablo de Lucas, pero hay preconceptos. Cuando digo que escribo relacionado al fútbol, desde la literatura académica, entre comillas, te miran algo despectivo. ¿Sigue ocurriendo eso? ¿Qué dice Juan Pablo de Lucas? Yo creo que ¿Sí? cada vez menos. Cada vez menos. Me parece que sí, pero bueno, depende también. También hay libros muy malos, hay novelas muy malas, hay libros de cuentos Claro. pésimos. Este, Y Porque hay ciencia buenos y ficción. malos, porque hay buenos y malos escritores. sí, sí, Entonces, también. claro. Vuelvo a lo de antes, qué sé yo, alguien puede decir, un libro de autoayuda es una porquería y a alguien le sirvió, entonces ya no es tan porquería. Tiene mala Eh, prensa, pero Tiene mala leer prensa. a el Marco Aurelio es libro, maravilloso para mí. Y por ahí dice, no, pero es autoayuda, ¿qué está leyendo? Una frase. Y para mí esa frase me ayuda, qué sé yo, está buena.
Y tiene encima mala fama. Claro. Cada por uno tiene su algo, propia experiencia de lectura también, ¿no? realmente, y Sí. lo bueno es que se puede buscar, ¿no? Que hay que hurgar, hurgar, y un escritor va llevando a otro, y un buen relato va llevando a otro. Es indudable que Cortázar es un genio escribiendo de lo que escriba, como Soriano, como Fontana Rosa o Sasturain. Sasturain es otro enorme escritor que no lo mencionamos y ha escrito historias sobre, de ficción y de no ficción que son tremendas, son espectaculares para leer. Eh, Caparrós ha escrito el libro Caparrós de. también, sí. Ha El libro de tocado a Boca Boca, también ha hizo, ¿no? tocado el El libro de deporte, Boca, sí. y es sí, Mar- increíble el libro de Caparrós. Martín Coban también escribió sobre Boca. Gran Coan, escritor, sí. sí, sí, sí. Martín Coan, bueno, sacó un libro sobre Boca hace poquito Sí, con salió hace un otro par de años, periodista sí, sí. y hizo otro que es una novela, El Nuevo Junio creo que es, 2 veces Junio, que habla del fútbol del Mundial 78 y los años siguientes. Una vuelta vi una Este, entrevista a Martín Coban y el que presenta, primero dice, bueno, Martín Coban, hincha de Boca, y después dijo, escritor, perdón, escritor, hincha de Boca, y él lo para y dice, no, no, para mí más importante lo que dijiste, yo soy hincha de Boca y después soy todo lo demás. Dijo. Me sí, pareció sí, 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 es no, no. Bueno, genial eso, sí. ahí tenemos una explicación por qué es tan importante para nosotros, ¿no? Mirá el tipo, que es un escritor consagrado, una persona preparada, que lo primero que dice, pará, yo primero soy hincha de Boca, yo primero soy hincha Sí, de River, sí. ¿no? Y bueno, ahí está, ¿por qué interesa tanto? Porque nos interesa un montón, porque es re importante. Y Cuando sí, van los pibes míos a jugar la pelota, lo primero que le dicen, ¿vos de qué cuadro sos? Y vos, yo soy de River, y yo soy de Boca. Y ya se armó algo ahí, ya también hay una amistad, y ya hay una relación. Bueno, los libros nos permiten relacionarnos también, ¿no? De alguna manera. ahí Eh, dice Sonia, Eugenia Sicabo sacó Este Boca es mío. Es verdad, también, es verdad. También hace poquito, ¿no? Sonia sacó este libro, Eugenia, parece que sí, ¿no? Un par de años, me parece. Ahí creo que Norberto Dinota habías levantado la mano para decir algo, ¿no? Para Sí, hablar. sí, sí. ¿Qué tal? Bueno, excelente todo, la verdad. Mil gracias. Muy, muy, muy interesante la charla. No, sobre los preconceptos, y quería acotar, quizás ya pasó el tema, pero yo siempre digo, yo hice talleres literarios y escribo también cuentos, algunos de deporte también, y siempre cuando dicen eso de que a veces el cuento de fútbol o de deportes de bajo nivel, yo siempre le digo, los invito a leer Torito de Cortázar, ¿no? Claro, La voz narrativa es la que manda también. No es solamente la voz del que escribe, sino la voz del personaje. Y eso está escrito en primera persona de un boxeador que está enfermo, bueno, lo que sabemos, ¿no? Y eso es una muestra de que es el contexto el que manda, ¿no? En todo este tipo de cuentos. bueno, y Así que bueno, ahora Enrique Medina acaba de ujú. sacar una novela sobre Torito, sí, sobre salió el mes Torito, Ajá. sí. pasado, Ah, que mira vos, ¿no? te la recomiendo, Norberto. O sea, es Ah, una novela ficcionada espectacular sobre Sobre la vida de Torito de Justo Matadero. Suárez, Justo Suárez, el Justo torito de Suárez, Matadero, claro. Justo Suárez. Sí, Voy a contar una anécdota. Mi abuelo Sí. materno, a quien no conocí porque falleció antes que yo naciera, era amigo personal de Torito de Matadero. Nosotros somos de Matadero, ¿no? Yo vengo de Ah, ahí, mira del vos. barrio, de la yo República también, Separada. ¿Sí? yo también. Sí, Mirá, mirá vos, ¿viste? En Bueno, algo y, coincidíamos, ¿viste? y, y me, su- Tampoco. me sumo, me sumo. Mi madre llegó de Italia muy chica, en Mataderos recalaron. Y eran amigos, Mirá. estaban en la misma cuadra de Torito vivían. En la misma cuadra, la así que ca- lo Mi conocía. abuelo era pisero, y el Torito iba, de hecho, hay una pizzería emblemática el ahí Cedrón. en el Cedrón, ahí El Cedro- En Muriondo y Alberdi, y hay un busto de bronce, no, pero había un cuadro de Justo Suárez apoyado sobre una vidriera. Era una foto que se había sacado en la vidriera de la pizzería de mi abuelo. Así que, bueno, que nada, me ¿Tu, va- justo, ya sé. justo que tu abuelo nombraron. laburaba en el Cedrón? No, 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 tenía otra pizzería, Ah, tenía su propia pizzería, sí. Y el Torito iba siempre a tomarse unos moscatos y comer unas pizzas Bueno, y una- a charlar con el abuelo, sí. mirá qué Eh, excelente. grande. eh. Bueno, Gastón, cuando quieras acepto la invitación a comer pizza en el Cedrón. Ah, bueno, Gracias, ¿cómo no? gracias, gracias. No, no te Bien. había molestado. No, 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 vamos a coincidir. No sabía que estabas en Matadero.
pero nos vamos a citarnos y a tomar ahí algo bueno, algo rico. Pizzería Dale, emblemática, pizzería emblemática. totalmente. Y una pizza riquísima. Y Sí, sí, de Mataderos es un símbolo, tanto para Chicago, el club, como para Torito de Mataderos, ¿no? sí. El primer gran deportista, uno de los primeros grandes deportistas que tuvo Argentina. Un Después de gran ídolo. Newbery, Sí. ¿eh? Uno de los primeros grandes ídolos populares, ¿no? que Eh, tuvimos. Mm, Después de Firpo, Newbery, sí. antes no hay muchos más que ellos. No sé si alguien más quiere comentar algo, decir algo, charlar. Ahí Marcela Simonde había puesto lo que quedó, yo lo iba a leer porque es verdad, lo de la referencia al libro de Nadia Comaneci, que es La pequeña comunista que no sonreía nunca, de Sí, Lola Lafont. De es Lola verdad, Lafont. sí. Ese libro está buenísimo. Es la historia de Sí, una deportista, pero también la historia de la Europa del Este, de los 70, de los 80. Es un libro que el deporte es ahí otra excusa para contar el mundo. claro. Alguien se quejó que no hablamos de Alejandro Dolina y de las crónicas del Ángel Gris. Y la verdad que yo cuando empecé a leer algo en mi vida, creo que fue ese libro, y me lo pedían los chicos en el colegio porque muchos empezaron a leer a partir de las crónicas del Ángel Gris, que tiene creo aquella famosa frase que dice que prefiero jugar con mis amigos y perder a perder con tipos que juegan bien y no son mis amigos, una cosa así. Creo Y que viene después de la ahí. utilizamos en la vida y es maravilloso. Nada, el recuerdo para Dolina, porque alguien dijo por ahí que no habíamos mencionado a Dolina. Sí, 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 Sí. sí. Bueno, si nadie dice más nada, No, y lo que decíamos, yo quería aclarar, contar algo más, hablando de anécdotas. Mi padre cuando vino de Italia también de muy chico, recaló en Parque Patricio, por eso somos todos quemeros, ¿no? Y el tema también era vecino de Norberto Tucho Méndez. Yo me llamo mm, Norberto por Tucho Méndez, el famoso Tucho Méndez. Entonces, un poco haciendo alusión a lo que decía que es la historia nuestra, ¿no? Es decir, para nosotros Huracán es parte de nuestra historia, no es solamente un libro de fútbol, tengo todos los libros de Huracán, hasta de Angelito Capa, todo, pero eh, el tema es la historia, lo que hay detrás, ¿no? Las raíces de uno que nos lleva a amar todo esto, que es el fútbol, pero como no solamente por un partido, ¿sí? Nosotros mucho para festejar no tenemos tampoco, así mm. que, pero bueno, es genial todo lo referido a los cuentos de fútbol, ¿no? Gracias, Norberto. Bueno, no, Nombraste a uno de mis ídolos, Ángel Capa. sí, ¿eh? Sí, 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 sí. por Hay un supuesto, partido, Ángel. hay un partido glorioso, bueno, hasta que se cortó la luz. Pero bueno, Ah, eh, bueno, eh, ese es un tema del se rojo cortó la y luz. Momentáneamente jugó otro día se tuvo que seguir jugando el otro. partido. Otro día, sí. Y la luz no es Cosas buena, que pasan. era muy mala la luz en la provincia Era, de Buenos Aires era en muy esa Cosas época. malo. que pasan. Cosas que pasan en El, el fútbol. el tablero se recalentó del estadio, sí. Todos los Bueno, días se dieron. no sé si alguien más quiere comentar algo, como quieran. Estamos en viernes a la noche, es tranquilo, es un día y horario espectacular para charlar de literatura y deporte, ¿no? Pero bueno, de fútbol también. No, yo como hincha, de los hinchas de Huracán, digo, fue lamentable el último partido que jugaron, que perdieron con nuestro clásico rival para que no se vaya al descenso. ¿Eh? ¿Con? Con ¿Con quién? Newell, que perdieron, Ah, sí, 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 Ah, no le bueno. ganaba a nadie y ustedes perdieron, una vergüenza. Sí, Una Huracán broma es con Argentina. Huracán, yo dije, algún día voy a escribir un cuento. Huracán no es un club, fue creado por un grupo de científicos para estudiar los límites del sufrimiento humano, ¿sí? En el claro. deporte. Hablando de Jorge Newbery, Eh, ¿no? El es huracán, el globo, el globo, en la primera experiencia, ¿no? De navegación aérea, me parece, ¿no? exacto, exacto. Y se El llamaba huracán. el El huracán. globo se llamaba el huracán, por eso le El ponen huracán, el nombre. exactamente, sí. Y fue el primer, Qué personaje maravilloso Jorge Newbery, ¿eh? Personaje sí, sí, sí. maravilloso, realmente. Fue Bueno, el hace primer, poco,
Perdón, No te Roberto. escucho. No, 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 no. no, no, Te decía dale, que dale, dale vos. fue presidente honorario del club, ¿sí? Fue presidente honorario del club. Bueno, Hace muy dale. poco, perdón, no, no, es por el delay que te interrumpo. Hace muy poco salió un libro muy lindo, no recuerdo el título, este año, sobre los velatorios. Está el de Ajá. Newbery y es interesantísimo cómo los ídolos populares fueron enterrados, cómo se cambiaron los caminos en la ciudad de Buenos Aires para enterrarlos, el cuerpo de Jorge Newbery que se trajo desde Mendoza, él muere intentando cruzar la cordillera de los Andes, todo lo que se hace para traer el cuerpo hasta acá, bueno, la muerte de Monzón, la muerte de Diego, llega hasta estos tiempos, ¿no? Y es tremendo ese libro. Y de vuelta, es el deporte contado en la influencia social que tuvieron esos velorios, ¿no? Y una vez más, el deporte como hecho literario. Sí. Ese libro es hermoso. Pasa que ya me Bueno, estoy olvidando los títulos. Ese es el no, tema. Excelente, no, es excelente, que ¿no? es Es tanta para la verlo. producción, Sigo es tanta tomando. la producción, el contenido, lo que hay publicado y de gente y de escritoras y escritores que es impresionante. Es impresionante lo que se ha publicado, ¿no? Y bueno, y lo rico que es nuestra historia de epopeyas deportivas que hoy se cuentan, se narran. Eh, falta un libro, una novela sobre el bar, ¿no? Que va a ser una novela sobre el bar, ¿no? Que tiene que estar así como la foto de alguien haciendo. Ya la tiene de Lucas, ya la tiene de Lucas. ¿Sí? Tiene derecho. Tiene los derechos. El bar. Claro. Bueno, dejo como Ahí algo está en abierto. Dice pantalla. Sonia, ¿no habría que reactualizar la teoría del aguante de Pablo Alabarces ahora que las barras funcionan algo diferente? Perdón, te lo muestro en pantalla. Adiós al árbitro. Ah, mirá, está bien. Ahí está. Reactualizar la teoría del aguante, ¿en qué sentido, Sonia? Por ahí está tipeando en el chat. Se han convertido en asociaciones ilícitas prácticamente las barra bravas, ¿no? Con los negocios que Ya son lícitas. ya son lícitas. Sí, sí, Los sí. ilícitos somos los demás. Sí. Más que nosotros. Exacto, con lo que dice Gastón, claro. Es eso, ¿no? Son bandas, pero no de aliento al equipo, ¿no? No, Claro, no, ya cobran por ir a la cancha a hacer a darle color. Es es un trabajo. Es un sí, trabajo ilícito, digamos, pero no, ya no Claro. es. Ya no, antes podía ser, era el aguante de ir a agarrarse a piña con el otro. Y bueno, el que tiene más aguante es el que defiende la esquina. Pero eso ya no tiene nada que ver con lo que son las barras hoy en día. Bueno, el libro de Gravia lo cuenta bien, ¿no? Es Nosotros todo. cuando éramos chicos admirábamos, digo, Claro, bueno. en el buen sentido, admirábamos a esos barra brava del paragolpe, que vos decís, esto nos defienden, esto van al frente, Esto nos eh, cuidan porque cuidaban a la familia cuando íbamos de visitante. de visitante, Entonces tal había cual, un sí. pasillo, estos iban adelante. Los hinchas de Morón, yo soy de Morón y estoy en contra de los de Matadero, quiero decirlo. Nada. Y los que eso se íbamos llama envidia. a ¿Cómo barra se, cuidábamos a los hinchas. Bueno, nada que ver. Es otra cosa lo de hoy. Ahí dice Sonia, más allá de que los valores del macho sigan presentes en la cultura de la cancha. Es verdad también. Hay algo que todavía queda, una reminiscencia, pero las barra brava ahora realmente son organizaciones. Claro. Son organizaciones. Que Sí, además pero Bueno, exceden lo deportivo también, que exceden muchas mucho veces, dinero, mucho poder. se utilizan también como mano de obra para otras Claro. tareas, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí, tal cual. claro, pero también depende de nosotros cambiar, intentar por lo menos cambiar algunas cosas. Yo, en mi caso, mi hija, por ejemplo, hay canciones que no las canta, que sabe que no las puede cantar. Cuando se canta contra Racing por la sexualidad de Racing, ella sabe que no tiene que cantar eso. Sabe que el de Racing no es un enemigo, es un rival deportivo y nada más. Y sabe que el de Boca es un hincha como nosotros y es tan blanco o negro como nosotros. Entonces, también está en nosotros cambiar esas cosas de la cancha, ¿no? Decir, esto no lo cantes, porque no está Claro, bueno. Y si claro. nos sumásemos más cada vez
a cantar menos eso, y estaríamos formando algo mejor en las canchas también, Sí. contribuyendo. Pero eso no es parte del folclore del fútbol, por ejemplo. Claro, se está Yo- mal tomado el folclore. Sí, sí, tal cual. Yo tengo una nena también, 9 años, que va al futbolera, también, exactamente. Viste, hay cosas que vos decís, no, esto no está bueno, ¿no? Y creo que está pasando también, ¿eh? Yo creo que esto está pasando. Bueno, hubo Sí, una actitud, ¿te acordás que en algunas canchas cuando se cantaba una canción, por ejemplo, la más conocida contra Boca, ¿no? Sí, Se paraba el partido, ¿no? Se sí, paraba el sí, partido y hay mucha gente que en River cuando entra la hinchada y cantan, pegan los borrachos de tablón, pues eso ya la gente no canta, la platea, que son más la platea ahora que la popular. Hay como hay una sí, sí. evolución, un crecimiento, cierta educación. Igual falta mucho, me parece que estamos lejos. Yo soy pesimista en todo, pero creo que sí, que hay una especie de conciencia que va creciendo en eso de, como dice Ale, insultar al otro, o que vamos a hacer el amor, y esto ya no va. Los chicos te escuchan decir esto y están locos, ¿de qué están hablando? ¿Qué es esto? ¿Qué le van a hacer usted al otro? ¿Por qué? No, 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 no va más. Eso, Es antiguo eso ya. cambió. Voy a contar algo. ¿Puede ser un minuto? Yo Sí, soy sí, amigo claro. de un referee que no sé, los futboleros quizá lo conocen, Ricardo Sugliani. No sé si le suena. Fue el primero que paró un partido en el año 2001 en cancha de Atlanta por cantos antisemitas, pero Sí, lo llamaron de todos lados. Lo citó Grondona. Él estaba en la B en ese momento. Después fue referee, fue árbitro de la A también. Y dice que tuvo muchísimas presiones, ¿sí? Porque después fueron continuos los cantos antisemitas contra Atlanta en todos lados, ¿sí? Y tuvo que algunas roces incluso con la AFA, pero fue tapa de diarios en todos lados. Fue el primer árbitro que paró un partido por cuestiones antisemitas. Fue en el año 2001, ¿sí? recuerdo la Lo etapa de llamó, Clarín. claro, Sí. lo llamó fue a la Casa Rosada, era de la Rúa, era el presidente, lo llamó de la Rúa, fue noticia, pero y a nivel mundial incluso. Pero bueno, después quedó, pero ahí también se creó una conciencia, ¿no? Se creó una conciencia y se empezó a trabajar sobre eso. Y igual siguen, ¿sí? El hecho, esto, vamos a matar un referí que vienen contando en todos lados. Algunos, hubo un árbitro paleta, creo que fue, una vez que paró un partido, pero lo siguen haciendo y No pasa nada. no toman medidas, no pasa nada. Pero Dice bueno, Sonia en el chat, y en segundo lugar está la cuestión sexista y las canciones de cancha que cantamos, que asocian al sexo, al sometimiento, claro. y que los que no son nuestros son putos, dicho como insulto, y eso lo toman con mayor o menor decoro los periodistas, a veces partidarios o no. ¿Creen que es posible un cambio? No sé. Yo te preguntaré a Ale que es más optimista con todo que yo. Yo Hmm, creo que hay un cambio, que está evolucionando, pero bueno, no sé, me parece es muy que es lento, largo. decís, Que es cada uno largo. de su lugar tiene que tratar de educar, cada uno. Es muy personal, es muy difícil. Tiene que ver con cómo estamos, cómo está el país, con la situación toda. Educación, económica, un montón de cosas hay atrás de eso. Y me parece que es muy difícil. Pero bueno, nosotros desde este lugar estamos charlando, hablemos de eso, está bueno hablar. Yo creo que se puede hacer un cambio, algunas cosas han cambiado, no lo suficiente, pero también el fútbol no es más que un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Hmm, Eh, obvio, sí, sí, es difícil el cambio, pero estamos en el fútbol reflejamos lo que es la sociedad argentina, una sociedad violenta, el fútbol es violento, entre los barra brava del mismo grupo, del mismo equipo se matan porque tienen negocios diferentes, porque cada uno quiere la torta grande del negocio. Eh, y en la calle pasa lo mismo, en la calle te tocan bocina en un semáforo, no agarraste, no arrancaste el auto y ya te están insultando de atrás. claro. Qué sé yo, la violencia está dando en todos los ámbitos y el fútbol no tiene por qué ser la excepción, no es que porque entremos a una cancha nos convertimos en carmelitas descalzas. Seguimos haciendo lo mismo. Tenemos que parar la pelota, ser conscientes de que tenemos que parar la pelota
no solo para no insultar al rival, sino para tener paciencia en el tránsito, tener paciencia en la vereda. Tenemos que andar en todos los ámbitos. Ya no es algo solo del fútbol. Dice Adria, hubiera estado bueno invitar una mujer periodista, deportiva y escritora. Coincido, Adria, sí, es verdad. Carolina dice, es dificilísimo ese cambio, hay muchos intereses, plata en juego. Adria dice, todos reflejamos a la sociedad, pero quizá lo advertimos más en los otros, no en lo propio. También es cierto, ¿no? Eso también es cierto. Sonia Budazzi, los escritores, los periodistas y escritores lo tienen más fácil, pero sin embargo me parece a veces que reniegan de su responsabilidad. Tienen una influencia que los hinchas comunes no, creo. Sí, coincido. Vos hay en una la tele, responsabilidad, sí. Sí, en la tele son barras, o sea, los periodistas son barras bravas. Sí. Se festejan la cargada, la fomentan. Hay programas hay programas en canales exclusivamente deportivos que son inmirables, ¿eh? Los panelistas ahí son una cosa. Ahí mi pesimismo, porque eso rinde, porque ¿por qué los hacen gritar o decir malas palabras y se viraliza? Eso rinde, quiere decir que a la gente le gusta. Pero bueno, también generalizar, decir a la gente, pero hay mucho interés en eso. Yo lo noto. Si alguien hace un insulto en la tele y es inteligente, a ver, ocurrente el insulto, es gracioso hasta un punto, eso se viraliza y se festeja. Bueno, eso hay que pelear contra eso. Yo, desde el espacio que tengo en el diario, levanto la bandera esa siempre, en contra de eso, de lo chabacano y del ridículo ese que decía hoy, y le vamos a hacer el amor a ustedes, con otras palabras. Los chicos te miran con espanto. Mis hijos son chicos también y no es tema. ¿De dónde salió eso? ¿Viste? Y hay que explicarle. A mí me da vergüenza explicar qué quieren decir con eso. Claro, Pero bueno, esta es nuestra misión y tenemos una responsabilidad muy grande, por supuesto, de lo que Sonia decía. Los periodistas tenemos una... Pero bueno, hay muchos periodistas que tienen mucha luz, porque lo ven mucha gente, mucho rating, y no piensan mucho en eso, o las grandes empresas le bajan vos tenés que gritar y decir eso porque rinde, entonces ponen a pelear al de River contra el de Boca, y yo te humillo a vos, no sé, y aparte hacen ridiculeces al aire, se disfrazan, se ponen un gorro, ¿no? Horacio Pagani era un gran escritor. Hinchas. Horacio Pagani fue uno de los mejores periodistas que yo leí, escribía, y a los chicos les tengo que explicar, no es ese señor que en la universidad, Claro. no es ese señor que grita. Que se enoja mucho. No, eso era otro, era un periodista muy crack, grosso, escribía muy bien. Bueno, los 80-90, las mejores crónicas de boxeo, algunas de las mejores crónicas las hizo Pagani. Horacio Pagani, sí. Mike Tyson, todas esas crónicas de esa época. Los chicos lo conocen por otra cosa. Sí, porque es el que se enoja en la tele, putea, sí. Claro. Bueno, a los dos no le robo más tiempo, un agradecimiento enorme para Alejandro Ansaldi, Alejandro Duchini y los Alejandro, la verdad un placer escucharlos, tenerlos acá. Hoy cerramos este ciclo de charla debate 2025 con ustedes dos. De mejor manera no podríamos cerrar este espacio. Así que un placer escucharlos, leerlos y nada. Y gracias nuevamente. No, el agradecido soy yo, en serio, por organizar esto, por poder hablar. Así que gracias. Yo también les quiero agradecer particularmente porque es la primera vez que participo con la fundación. Es un honor para mí, lo sigo. Y nada, encantado de poder hablar con ustedes cuando quieren. Fue un placer, muy lindo la pasamos muy bien. Muchas gracias. Mil gracias a ustedes, brillante. Gracias de verdad. Disfruten este viernes y el fin de semana. Y bueno, nos veremos en otro espacio que proporcione Fundación La Balandra. Cuídense, nos estamos viendo.